Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. Este espacio es para hablar sin prejuicios, sin tabúes y sin vergüenza. Con tan solo tocar una vida, he cumplido mi propósito. En episodios pasados hemos estado hablando de temas sumamente importantes que deben de ser tocados, pero muchas veces por pena, por vergüenza, por tabús, por prejuicios, no los hablamos, nos los quedamos callados o nos los guardamos. En cada uno de los episodios tratamos de hablar de temas que nos tocan a todos de una manera u otra, pero muchas veces no tenemos con quién hablar o sencillamente no encontramos los espacios apropiados para hablar, porque vivimos en una sociedad llena de prejuicios, mitos y tabúes. Uno de los temas que más he enfatizado en todos los podcasts, en los diferentes episodios que hemos tocado, es cómo recuperar nuestra paz y vivir una vida plena, aunque esto no signifique la ausencia de problemas. Pero sí hemos reiterado la importancia de la terapia psicológica y psiquiátrica. El no atender nuestra salud mental puede terminar, desgraciadamente, en una tragedia, como lo es el suicidio. Por eso el día de hoy me encuentro con un amigo de toda una vida, de juventud, que es una eminencia en lo que hace, es psiquiatra y también es terapeuta, y tiene una vasta experiencia en todos estos temas. Su currículum es súper largo y puedo leer parte de todas las especialidades que tiene el doctor Rogelio Moreno. Bienvenido, Rogelio. Gracias. Y voy a mencionar un par de las cosas en las que él ha hecho para que sepan a quién tengo sentado a mi lado, de qué calibre está hecho. Y Rogelio es doctor en medicina, egresado de la Universidad Nacional de Panamá. Hizo una especialidad en psiquiatría en Baylor College of Medicine en Houston, Texas. También realizó una subespecialidad en psiquiatría de interconsultas y enlaces en Baylor College. También hizo una certificación y es supervisor de terapia basada en la mentalización de Anna Freud Center de Londres, Reino Unido. Y con esto, Rogelio, quiero empezar porque en lo que estuve conversando contigo previo al podcast, me hablaste mucho de que utilizas lo que aprendiste en este centro de Reino Unido para tus terapias, para tus diferentes conferencias. Explícame en qué está basado este sistema que tú utilizas. Primero que todo, mil gracias por la invitación a conversar contigo. Era un tema que me es fascinante compartir con el público. Parte de la labor que hacemos los médicos es justamente prevención y cualquier labor de educación que pueda ayudar es fundamental. Además que es un agrado conversar. Espero que como siempre lo hayamos hecho, ¿no? Así es. Así que, buenísima la pregunta. El centro Anna Freud en verdad cambió mi abordaje de lo que es salud mental. Este es un centro radicado en Londres, creado por Anna Freud, hija de Sigmund Freud, pero ella se dedicó hace décadas, cuando ella vivía, al bienestar de los niños. Y este es el enfoque principal de esta institución. Pero dentro de toda su investigación a lo largo de estas décadas, han armado este conocimiento, este entendimiento de cómo funciona el cerebro, la mente, lo que es salud mental. Así que van mucho más allá hoy en día de los niños y tienen un concepto teórico, un marco teórico y también práctico, aplicación técnica muy basado en ciencias, en antropología, que nos asisten muchísimo hoy en día para poder ayudar a las personas con problemas emocionales. Okay. Y con ellos me entrené justamente en esto, en un abordaje muy científico, muy humano, bien guiado para ayudar. Ok, entonces cuéntame un poquito, o sea, ¿hay diferencia en lo que nosotros conocemos como salud mental y enfermedad mental? Sí, esa es también una buena pregunta para iniciar, porque se piensa mucho en este mundo hoy en día, tan rápido como tú dijiste, que la enfermedad mental es un resultado de desbalances químicos, de cosas genéticas, y aunque ciertamente hay una influencia, una vulnerabilidad genética, no hay tal cosa como desbalances químicos, no se han demostrado, y la investigación lo que hoy en día demuestra es que más bien nuestra salud mental depende de nuestro grado de conexión
en nuestro entorno social. Salud mental es estar bien integrado con relaciones íntimas, sociales, cercanas. Por ende, enfermedad mental es cualquier cosa que desestabilice nuestros vínculos. Ok, pero entonces aquí me confundo un poco, porque una persona que puede estar sumamente bien relacionada presenta problemas, conozco en muchos casos, Claro. pero está bien relacionada. Sí, esa es la perspectiva desde afuera. Okay. Parece que tiene muchísimos amigos, le dan likes en cada cosa que hace en su mundo de redes, pero eso no quiere decir que tiene la capacidad de, por eso dije la palabra íntima, de íntimamente vincularse con los demás, en donde yo te expreso con claridad y dirección, sin mayor miedo, cuáles son mis perspectivas, cuáles son mis miedos, mis deseos, y soy capaz también a la vez de escuchar los tuyos. Okay. Y generamos una conversación muy integrada. Este concepto que estoy explicando se llama mentalización. Okay. Y es el concepto que justamente el Centro Ana Freud está desarrollando y se está expandiendo muchísimo. Y es esa capacidad del ser humano de saber qué estoy pensando y sintiendo, a la vez que leo qué tú puedes estar pensando y qué tú puedes estar sintiendo, de modo que sea una interacción íntima y productiva. Eso es realmente un verdadero vínculo. Muchas de las relaciones que hoy pensamos que son sociales y la persona es mega popular y qué sé yo, no llega a ese nivel. Lleva vacíos por dentro. Por supuesto. Que son los que yo me encargo entonces de desenterrar. En tu consulta. En mi consulta. Porque usualmente, por ejemplo, yo que he tenido, y lo he contado abiertamente, he ido a un psicólogo desde los 14 años por diferentes situaciones. Tú también me acompañaste en un tiempo que tuve un problema de salud. Y siempre yo tenía el estigma, porque es un estigma, de llegar y sentarte a la consulta y que era una cosa muy fría, ¿no? El psiquiatra está sentado enfrente, yo estaba sentada enfrente, bueno, de hecho no regresé más donde ese psiquiatra porque o sea, nos sentábamos y nos quedábamos viendo a la cara uno al otro sin saber qué hablar, entonces eso a mí no me llevó a ningún lugar, o sea, al contrario, sentía que cada vez que salía de ahí salía un poquito más enterrada o más vacía, sin encontrar, más sola me sentía inclusive. Entonces esto que me dices de que logras conectar con tu paciente, me estás hablando claramente de que hay una empatía palpante dentro de la relación médico-paciente. Tal cual. Yo estoy ahí y tengo todo el interés de escuchar la historia particular de mi paciente que está enfrente. En verdad que la psiquiatría ha hecho muchos intentos por clasificar lo que es el sufrimiento mental y ha hecho listas de consensos con diagnósticos y todo lo demás que tienen su utilidad. Pero realmente si el terapeuta, el psiquiatra, se enfoca solamente en ver los criterios y no en entender la historia particular, se va a perder todo. La relación no va a ser humana y va a ser la experiencia que tú cuentas. Es solamente cuando realmente estamos allí genuinamente interesados en descubrir qué está en la mente del paciente, qué está en el sufrimiento del paciente. Quiero ver las cosas desde su lado. Es que él se empieza a sentir entendido, acompañado, y desde ahí entonces yo lo puedo modificar a otras perspectivas. Pero tengo que primero que pegarme a él. Claro, ¿sí? Claro. Así Rogelio, ¿y cómo un paciente que tú acompañas o que no acompañas, o cómo tú piensas que una persona puede llegar al estadio de quererse suicidar? O sea, en la salud mental, ¿qué componentes tiene una persona que llega a tener este tipo de pensamientos, inclusive de intentos? Uh-huh. Obviamente yo sé que viene desde el dolor, de un dolor muy fuerte que tienen que tener, pero tú como médico, o sea, ¿cómo manejas esta situación? Sí, ciertamente el suicidio es el desenlace final del sufrimiento. El paciente que anhela acabar justamente con ese dolor. Y él siente que el dolor está en él y se elimina a él. Pero esta historia, para que llegue a ese momento, viene dándose desde hace muchísimo tiempo y el punto común sí parece ser que va acumulando una sensación de soledad y de no vinculación. Por eso decía al inicio que salud mental es estar vinculado íntimamente con tu entorno social, es pertenencia social, saber que yo valgo y que yo valgo como parte de un engranaje social.
cuando la persona va acumulando una sensación de desconexión, de que no lo entienden, de que está solo, entonces ocurre esto. Es interesante cuando uno ve el panorama mundial del suicidio, que en ciertos países va en aumento, en otros países va en declive, se relaciona con esa situación de cuán vinculada está la persona. En países como Estados Unidos, por ejemplo, en donde los muchachos, los jóvenes, se enfrentan a cada vez más desconexión, competencia, bullying, ellos son el grupo afectado. En grupos asiáticos, en países asiáticos, en donde el mayor es el que se siente que ya no vale y no es parte de la sociedad, ellos son los que suicidan, los mayores. Así que la edad varía, pero todo depende del mismo factor de cuán vinculado y valioso me siento yo como parte de un engranaje social. Ok, y por ejemplo, nosotros si estamos viendo que una persona, tú la ves que está, no disociada, porque esto es otra cosa, pero que no está involucrándose socialmente como solía hacerlo, sino que se está empezando a aislar. Estamos empezando a ver conductas inusuales, estamos empezando a ver de que su humor y todo está cambiante, ha tenido episodios tal vez que lo han llevado a eso. ¿Cómo podemos ayudar? Sí, déjame dar un tip aquí en este momento en lo que me estás preguntando esto. Ciertamente cuando vemos que una persona cambia su abordaje social y se va aislando es un gran riesgo. Pero no nada más si se va aislando, si siempre ha estado un poco retraído. Y también prestemos la atención a aquella persona que necesita estar en demasiado contacto social. El que siempre busca una aprobación, el siempre estar, ese también está marcando que hay un problema. Así que tanto el que se aleja como el que se acerca mucho, hay que estar vigilantes. ¿Cómo ayudar? Para estar vigilantes, yo tengo que estar en la disposición de ser vulnerable, de querer escuchar a una persona vulnerable. Así que primero tengo que estar yo muy tranquilo conmigo y con lo que yo tengo y lo que yo siento, para entonces poder acercarme a la persona que yo pienso que tiene algo y le quiero preguntar. Así que es un asunto de estar en la disposición de saber que somos sociales y de que tenemos que mantenernos sociales. Justo hoy leía en un boletín que me llegó de Ana Freud para las escuelas y decía, cada interacción es una intervención. Así que nuestra salvación está justamente en ese acercarnos, pero con la disposición de saber que yo soy vulnerable y voy a escuchar a una persona vulnerable y quiero saber tu historia. Si tengo esa disposición, me acerco al que se aleja y al que se acerca demasiado. Okay. Y lo rescato. Claro, pero si te hacen, o sea, y te lo hablo por un caso en particular que yo pasé tratando de ayudar a una persona que recibía mi ayuda por momentos, pero hubo un momento en que sencillamente no quiso ayuda y está completamente aislada, no quiere recibir ningún tipo de ayuda, lleva una vida sumamente desordenada y que realmente duele y preocupa porque es un ser que uno quiere, pero ¿qué se hace? No hay forma de llegarle. No hay forma. Sí, déjame explicarte como 3 etapas de la salud mental. El niño nace y él llora porque tiene hambre, y él está en un estado emocional total de su cuerpo. Y en su relación con quienes lo cuiden, la mamá mayormente y el papá después, él en esa interacción, desde que es piel a piel, de hecho, desde que nacen, se va regulando fisiológicamente. Así que lo primero es, ante un niño, regularlo fisiológicamente en esa relación de apego. Okay. Ahí lo que importa es la interacción. Yo le digo al niño, pobrecito mi amor, tienes hambre, tienes frío. Él no entiende qué estoy diciendo, pero él sabe que yo estoy intentando regularlo y hago maniobras que lo regulan. Él se regula. El siguiente paso es que él entiende mi lenguaje y mis intenciones, y ahí entonces empieza la interacción más profunda entre los seres humanos. Esa es la parte que se llama mentalización. Y si él logra entender que mis movidas son en favor de él, que yo estoy pensando por él, él también empieza a curiosear por mi mente. ¿Y tú cuándo estás bien, papá? ¿Y tú cuándo estás mal, papá? Y hacemos una interacción mucho más rica. Lo que esto lleva finalmente es que la persona está en disposición de ser culturizada y forma parte entonces de nuestro engranaje. Cuando ya el niño confía, porque lo regulé fisiológicamente, porque ve que tengo buenas intenciones, ya entonces yo le puedo enseñar cultura y él aprende de mí. Eso lo encaja. Okay. Desafortunadamente cuando hay trauma, y trauma es abuso, que son estímulos perjudiciales, o negligencia, que es ausencia de estímulos, no se dan estos pasos.
Y queda esta persona desregulada y no confía. Y no confía en nadie. Y entonces, aunque hay otras personas como tú que lo quieren ayudar, ya él está vulnerado y no confía. Ahí es cuando entramos entonces las personas profesionales a abordar esa desconfianza que él tiene en sus relaciones sociales. Okay. Pero eso es nivel de profesionales. Usualmente, cuando no tenemos trauma y tenemos problemas, como los tuvimos de pelados, agarramos y conversamos y nos llevamos entre nosotros, porque hay esa confianza. Pero cuando una persona está muy vulnerada, no confía y nada más los profesionales somos los que mayormente lo podemos ayudar. Sí. ¿Sí? Y solo no lo puede hacer. Tal cosa como la autoayuda no existe. Biológicamente no existe. Y esto es algo que quiero dejar súper claro porque hay muchísima gente que siempre dice, yo no necesito la ayuda de un profesional, yo puedo solo. No se puede solo. Nadie en esta vida puede solo. Y más si uno ha pasado por alguna situación traumática o por algún problema. Yo creo que todos nos beneficiamos siempre de un hombro donde recostarnos, de una palabra de amor, de empatía, y a esto es lo que yo siempre llamo. Y obviamente cuando el problema va mucho más allá, de recurrir a la ayuda y que la gente no le dé vergüenza de ir a buscar la ayuda, al contrario, deben de sentirse sumamente orgullosos porque, como he repetido en veces anteriores, es de valientes ir a buscar la ayuda y ser vulnerables. Está totalmente bien ser vulnerables. Entonces, otra de mis preguntas es, en el suicidio, específicamente, ¿quiénes se suicidan más? ¿Hay algún estudio que señale que las mujeres tienen más alta probabilidad de suicidarse que los hombres o viceversa? Eso depende realmente, como te decía, de cultura en cultura. Hay culturas en donde más son los hombres, hay culturas en donde más son las mujeres, hay culturas donde más son las personas mayores o las menores. Y de hecho, en un mismo país, esta incidencia puede cambiar de década en década. Okay. Pero el punto vuelve a ser otra vez si se sienten solos, según la cultura que esté viviendo esa persona en ese momento. Okay. ¿Sí? Y ese es el punto elemental. Porque lo que pasa es que si nos fijamos fríamente en los números, que muchas veces la psiquiatría hace o la salud pública hace, no nos dicen nada de la historia del paciente. Entonces, porque yo soy mujer, simplemente ya tengo más riesgo que tú. No, si estás en una cultura en donde la mujer es más abierta emocionalmente, tienes menos riesgo. Claro. Si estás en una cultura en donde se le exige más al hombre de que sea fuerte y todo lo demás, en esa cultura el hombre tiene más riesgo. Claro. ¿Sí? Así que todo depende de la cultura. ¿Sí? Ok. Quiero también, en lo que hablas de suicidio, darle la cara a la moneda. Porque suicidio es, si yo soy o en mí está la razón de mis malestares, yo me borro para parar el sufrimiento. Pero muchas veces asignamos la culpa y la responsabilidad de mis males a los demás. Entonces soy agresivo y soy bully con los demás. Y la otra parte del suicidio es el homicidio. Si tú eres la causa, te elimino a ti. Pero desafortunadamente es del otro lado, ¿no? Nada más que hay perjudico a una tercera persona. Sí, pero ambas son descalibraciones donde no logro descubrir que yo no estoy bien encajado. Y tú eres la culpa, te elimino. O yo soy la culpa, me elimino. En vez de ver cómo reconecto, que es lo que hacemos los profesionales. Ok. Y entonces, dentro de todo esto que hablaste de que al principio de los desbalances químicos y este tipo de cosas, o sea, ¿realmente no existe tal desbalance químico? A la larga sí se van a demostrar. Hoy en día tenemos mucha más capacidad tecnológica en neurociencias para ver qué está pasando en el cerebro. El cerebro es donde está la mente. La mente es una función del cerebro. Así que podemos investigarla mejor. Y sí vamos a encontrar cada vez más, en lo que afinamos nuestros instrumentos de investigación, en donde radican algunos problemas, pero son resultado de toda esta crianza. Quiero ponerte en esta perspectiva. Un niño nace y el 75% de su volumen cerebral se desarrolla a expensas de estímulos cuando él nace. Desde que él nace hasta que es adolescente y su cerebro ya se completa, 75% de ese volumen y conexiones se dan bajo un estímulo social. Es ahí en donde radica entonces si te llevo a buenas conexiones en tu cerebro, en tu mente, para que interpretes bien tu mundo, o te descalibro y te llevo hacia problemas emocionales. Así que es mayormente un asunto que inicia en el entorno, eventualmente se va a traducir en cambios internamente. Esto se llama epigenética, se va a traducir en tu cerebro. Así que sí vamos a encontrar algo,
pero no es esa la razón. ¿Sí? Esa es la última consecuencia, donde hay una transformación en tu cerebro. De hecho, vamos a pensar también en cuanto a terapia. Yo tengo un paciente que tiene un cerebro conectado de tal forma que le causa problemas emocionales. Después de terapia, él tiene un cerebro con nuevas conexiones que estableció conmigo. Y tiene una nueva forma de ver el mundo porque justamente en la interacción lo recalibré, tal cual te lo estoy planteando. Así que yo afecto la biología de un paciente. Wow, o sea que, ok, explica, aquí necesito entender algo. O sea, todo esto que hemos conocido tradicionalmente como borderline, bipolaridad, todos estos trastornos de la personalidad, entonces tú los puedes Sí. trabajar en consulta, en terapia. Sí, mencionas una gama de trastornos mentales. Sí. Algunos, más que otros, van a tener una vulnerabilidad genética. Pero es interesante porque pueden hacer un paciente con vulnerabilidad genética, pero si su entorno social es bueno, no padece la enfermedad. Pero si nace sin vulnerabilidad genética y lo trauman, sí la va a presentar de todas formas. Cuando se combinan las dos es mucho peor. Claro. ¿Sí? Así que nuestro trabajo es, en cierta forma, ver qué tipo de diagnóstico más o menos tiene el paciente. A veces tengo que recurrir a medicinas si hay una parte de vulnerabilidad genética importante, una regulación emocional muy temprana, pero mayormente, cada vez más, puedo trabajar solamente con terapia. Y una de las otra de las cosas que leí, Rogelio, y no sé si lo que leí está en lo correcto o no, eso me lo puedes decir tú mejor, es que usualmente la persona que se va a suicidar lo anuncia previamente. Y creo que hay un mito sobre esto, porque antes siempre se decía, no, el que lo anuncia es porque no lo va a hacer. Sin embargo, de verdad que este fin de semana que pasó, sabiendo que iba a tener esta conversación contigo, le contaba a mis productores de que me puse a leer tanto y me puse a ver TED Talks y me puse a ver charlas, podcasts sobre el suicidio, etcétera, y me encontré tanta información, pero tanta información que quedé abrumada, o sea, quedé literalmente al final abrumada, inclusive yo habiendo pasado por un proceso en mi vida donde hoy claramente entiendo por qué yo en un momento no quería estar. Y es porque pasé por un momento traumático donde mi autoestima estaba totalmente quebrada, no existía, estaba nula. Entonces, pero yo eso lo pude internalizar, mejorar y totalmente estar bien hoy día, como estoy, gracias a Dios, a punta de terapia. Entonces, explícame esto. La gente que dice, me voy a suicidar, porque vi un podcast de una mamá cuando decía, mi hijo desde los 11 años me dijo que en algún momento de su vida él se iba a quitar la vida. Y dice que ella vivió cuidando a su hijo y que lo único que, lo que el hijo sí le prometió a la mamá es, yo te voy a avisar el día. Y lo cumplió. Se suicidó a los 22 años y le dijo a la mamá, hoy es el día, mamá. O sea, ¿es un mito que lo anuncian? ¿No es un mito que lo anuncian? Claro que no es un mito. Más importante que saber la estadística otra vez. Mira, ¿a dónde voy? De cuántos de los que lo dicen lo cumplen y cuántos no. Es una mega llamada de atención a que algo está mal con una persona que está proponiendo a la otra o diciéndole a la otra, me voy a quitar la vida, o ahora o en algún momento. Si es por llamar la atención o es porque es verdad, igual es una super llamada de atención de que algo no está bien. Si alguien tiene que llamar la atención en base a este tipo de comentarios, ¿cuán descalibrado tienes que estar tú? En vez de estar generando una interacción buena para disfrutar de la vida, claro, tengo que llamar la atención a través de este tipo de maniobras. Por supuesto que eso ya te pone en riesgo. Y eso es lo que es importante. Así que sí hay un riesgo en este tipo de personas. Y muchas veces hasta las personas que lo hacen por llamar la atención, eventualmente en un desliz, acaba ocurriendo simplemente porque no supieron regular la maniobra. Pero sí es un riesgo, definitivamente es un riesgo. Sí, y hay gente que no lo anuncia también, ¿eh? Hay gente que no lo anuncia. Sí. Hay gente que lleva muy íntimamente el dolor y uno ni se lo ve venir, lo hemos visto quizás con muchas figuras públicas, y ni siquiera lo anuncia. Así que, para que no se fijen tanto en la estadística otra vez, que siempre es así o nunca es así,
hay que estar atento a la interacción. Por eso es que yo siempre enfatizo lo de que todo el mundo se beneficie de la terapia, porque no todo el mundo demuestra sus emociones de la misma manera. O sea, yo puedo estar aquí muy reída, pero tal vez por dentro puedo estar hablando contigo, y puedo estar adentro pensando, uy, aquí voy a salir y voy a hacer tal cosa, y tú no te puedes ni estar ni imaginando lo que yo estoy ya pensando o craneando que voy a hacer. Claro. Entonces tenemos que estar bien pendientes de nuestro alrededor. Yo pienso que esto es un llamado de atención porque yo pienso que esto es un problema de salud pública. Es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública, no es un tema de salud personal. O sea, esto debe ser visto como algo en comunidad y todos crear un poquito más de empatía. O sea, el daño que hacemos, y esto empieza en casa. Esto empieza en casa porque lo dijiste bien, o sea, empieza desde que el niño es bulliado en la escuela. Pero ¿por qué lo bullean? Porque existe un bully. ¿Y el bully de dónde viene? De un hogar donde aprendió a hacer bullying. Y también que es bulliado viene de un hogar que a lo mejor lo expone a que sea molestado en la escuela. O sea, si yo he visto a mi hijo como bobo, yo qué sé, lo voy a poner como un ejemplo, y lo mando así para la escuela, lo estoy exponiendo a que se encuentre un bully con él, sí, y si no lo ayudo a que tenga buena autoestima, una buena inserción con otros compañeros, lo dejo vulnerable ante el otro. Claro. Así que tanto el que es vulnerable como el que vulnera, los dos tenemos que examinarlos. Claro. Porque no están encajando socialmente. Claro, o sea que ambos, por supuesto, ambos tienen, sí. Cuando te llega, ponte este tipo de papás y tú ves al niño vestido de esa manera, tú se lo dices así tal Clarísimo. cual. Tal cual, se lo es dices. Que, por supuesto, si tengo que calibrarle la mente al papá digo, no voy a excusar al bullying, por supuesto que el man está mal, porque que yo vea a un niño así no quiere decir que lo tengo que molestar, eso no es cierto. Pero digo, si lo mandas así, tú lo estás exponiendo a eso. Claro. Sí. Claro. Así que va un poco más o menos, digo, totalmente ligado a que yo soy de las personas que piensa que las mujeres dicen que los hombres son acosadores y que pero yo también pienso que las mujeres marcamos la línea del respeto. Entonces, de repente las mujeres se visten de unas maneras que Pero, sí, 100%. O los provocas mucho. Sí. O sea, si te estás vistiendo de una manera donde estás incitando a un montón de cosas, pero entonces dicen que es machismo, si uno lo menciona. Sí. Ahora, también es interesante ver porque esa misma línea, ¿no? Porque son que sí que hay que meter una burka, entonces para que no te... Porque hay mujeres que se visten sexy y a donde se le acerca un man mal, la man sabe cómo parquearlo. Ajá, sí, claro. Pero así que hay mujeres también que me voy a vestir como me da la gana y te voy a parquear como me da la gana. Eso toma muchísimo más autoestima que eso de fuerza, ¿no? Obviamente no te vistas tanto según la cultura donde estás. Exacto. Pero tampoco dejes de ser tú por temor a la cultura. Claro. También tú, ¿sabes? Claro. Así que es un balance, que es lo que es mentalizar, es un balance complejo. Otra cosa de las que leí y esto lo tengo que leer textualmente, es: solamente existen 38 países en el mundo que tienen un plan para prevención del suicidio. 2 de ellos son Japón y Hungría. Tienen campañas de sensibilización, educan a las personas para poder ayudar a la prevención hasta a los educadores. ¿Esto es cierto? Sí, eso es cierto. Lo que sería interesante para mí, aún no sé la data de cuánto impacto tienen, pero ciertamente creo que van a ser medidas que son muy útiles. Hay otros países, como el Reino Unido, que además de entrenar a las personas para detectar el suicidio, saber cómo abordarlos, lo hacen mucho más profundo. Establecieron un ministerio de la soledad para las personas mayores, para que no se sientan solas. Y, por ejemplo, el boletín que te digo que me llegó hoy es un boletín que promueve el bienestar integral social en las escuelas. ¿Cómo hacer para que toda la escuela, mayormente la escuela, se lleven bien los muchachos? Claro. ¿Cómo los profesores hacen para llevarse bien entre ellos, con los muchachos, con los padres de familia? Ese es un ambiente de bienestar social. Creo que eso tiene muchísimo más impacto. No es que no tenga impacto saber cómo detectar al que está en problemas, pero sí ya está en problemas. Esto es mucho más profundo porque es como evitar que se genere un problema. Ok. Sí, así que creo que este tipo de impactos son muchísimo más profundos a largo plazo. Hay que implementar el otro.
ok. Porque hay que saber cómo detectar a la persona que está en riesgo hoy en día. Definitivamente sí, aplaudo a los países que lo hacen. Pero más importante a largo plazo es cómo evitar que surjan estos individuos con problemas emocionales. Claro. Que cada vez sea una sociedad mucho más armónica. Claro, claro, ok. Y eso, sí, claro, y eso empieza desde el hogar, en la escuela, en todo lo que podamos hacer. Ok, Rogelio, ¿y aquí en Panamá existe algún un call line, o sea, alguna línea de llamada de urgencia si alguien quiere cometer suicidio, o sea, como un 911 o algo así? Sí, lo hay. Hay 3 líneas. Una de ellas creo que la tiene Cruz Blanca. Otra línea directa que ahora mismo se me olvida el nombre, pero te lo puedo pasar después para que en otro podcast tú lo anuncies. Okay. Y también creo que en la clínica de la USMA se puede llamar con facilidad para lograr citas y que te ayuden. Creo que son esas 3, pero déjame investigarte si hay más. Te las debo. Pero sí hay. Eso es importante y es importante divulgarlo. Sí, sí. Porque hay mucha gente que lamentablemente tampoco tiene el poder adquisitivo para asistir a un psicólogo o un psiquiatra. Sí. Entonces, de repente, en un momento de desesperación, estas líneas son de ayuda. O si no, habla con quien sea. Es que habla con el pastor, con el cura, con el profesor, con la tía, con la nana, con quien tú quieras. Cada interacción es una intervención. Tú nada más tienes que compartir lo que te pasa con alguien y por ahí hay un camino. Alguien que obviamente tú pienses que es confiable y que va a respetar tu sentir, que te va a tratar con dignidad, pero hazlo. O sea, eso me encantó. Cada interacción es una prevención. Una intervención. Una intervención. O sea, termina siendo una prevención. Claro. Que termina siendo en prevención. Ok, Rogelio, o sea, quiero agradecerte 1.000.000 que me hayas acompañado en este episodio de un tema que vemos más recurrente y es lamentable porque la persona piensa que es la solución a todos sus problemas, sin embargo, deja unas secuelas en los que quedan vivos. Claro. En los que quedan vivos preguntándose con culpa por el resto de la vida qué pude hacer diferente para que eso no ocurriera, cómo pude haber evitado que eso pasara. Y la vida al final del camino es maravillosa. Entonces, no importa qué tan duros sean nuestros problemas, los que nos vemos enfrentados, problemas como dije al principio, siempre van a haber, pero siempre hay salida. Juntos Siempre hay salida, siempre hay esa luz al final del túnel. Yo estuve en ese túnel, no veía para ningún lado y les puedo decir que sí se encuentra esa luz y sí se encuentra esa plenitud y sí se encuentra esa paz rodeándote bien y dejándose ayudar. Esa es otra cosa. No tomen cuando alguien trata de ayudar a una persona, no lo tomen como un ataque personal. Tómenlo realmente como un mensaje de amor. Es alguien que está genuinamente preocupado por ustedes y que quieren verlos bien. Simplemente quieren verlos bien. Entonces no los tomen como un ataque de que te están señalando porque eres X o Y. No. Simplemente queremos ver esas personas realizadas, plenas y felices. Y sobre todo, cuando uno ya ha pasado por ahí, sabes de que hay un mañana. O sea, sabes de que sí se puede salir. Entonces, bueno, yo todos mis podcasts, Rogelio, los termino con un quote muchas veces que son copy-paste de algo que me he encontrado que me cala profundamente en mi corazón y muchas veces son de mi propia inspiración. Este en particular lo escribí yo y lo comparto con todos ustedes y lo comparto, lo hice este fin de semana y quiero confesarles que primero oré y le pedí a Dios que me diera discernimiento, sabiduría y que me diera todos sus dones del Espíritu Santo para poner las palabras correctas en mí, poder transmitir el mensaje que quiero transmitir para todas esas personas que están allá afuera y que estén pasando algún tipo de problema, que sepan que no están solas, que tienen a quien recurrir y que el suicidio de verdad no es la solución, nunca lo es. Así que todo suicidio viene precedido por un gran sufrimiento. Para estas personas no es más que una salida, trágica sí, pero una salida al fin y al cabo para dejar de sufrir. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, sino para ayudarlos a gestionar ese sufrimiento, acompañarlos a la búsqueda de ayuda con personas idóneas, siempre tratándolos con amor. Si te sientes que la vida te pesa,
Recuerda que eres importante. No eres un caso perdido. No necesitas hacerte daño. No debes tener miedo porque no estás solo. Y sí hay esperanza de un mejor mañana. Todo se puede resolver en esta vida, aunque no lo puedas ver en este momento. Solamente hay que buscar la ayuda pertinente para que te den las herramientas necesarias y la salida que tomes sea una completamente diferente al suicidio. Mereces vivir pleno y sí vales. Parte de la prevención del suicidio es simplemente que seamos más humanos. Y con esto nos vemos en el próximo episodio. Gracias.